Medios Rioja. Y sentimos pasión por el periodismo. Muy bien, 13 minutos faltan para llegar a las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos a ir virtualmente de viaje a Brasil, porque ustedes saben que la situación con este operativo de seguridad que tomó el gobierno de Río de Janeiro, entrar y avanzar en las favelas, terminó generando mucha polémica, sobre todo con la cantidad de personas que perdieron la vida. Hasta ahora, 4 integrantes de la fuerza policial y más de 120 personas residentes de la favela. Por supuesto que el Estado dice que algunas son delincuentes, narcotraficantes o que estaban cometiendo algún tipo de delito, pero hay registro que aparentemente otras no, y simplemente eran ciudadanos de esos barrios populosos. Vamos a charlar a continuación con Juan Pablo Lole. Él es ex embajador en Brasil y le vamos a preguntar, ¿no?, cómo se vive esta situación y cómo cree que va a continuar todo esto. Juan Pablo, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? Juan Pablo, ¿me escucha? A ver, chicos, yo no sé si estamos por Meet o por teléfono. Yo no lo estoy recibiendo. Buen día, Matías, Ivana. Muchas gracias por el llamado. Ahí está, Juan Pablo. Gracias, lo vemos y lo escuchamos claramente. Mutuados. Sí. Yo lo estoy escuchando, ¿eh? Yo también. Ahora lo escucho y lo veo excelente, Juan Pablo. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo podemos entender y analizar esto que está pasando en Río de Janeiro? Bueno, esto tiene larga data. El Comando Vermelho tiene más de 20 años, 30 años debe tener ya operando. Uh-huh. Opera también hay una especie a ver. San Pablo, sí, que es narcoterrorista. Y bueno, el tema de la seguridad pública en Brasil es un tema central, porque estas organizaciones son organizaciones armadas, tienen una estructura organizativa, financiera, logística muy fuerte, y bueno, hay distintas versiones y distintas intenciones en cómo generar una política, y esto se ha colado probablemente en la campaña presidencial que viene ahora para el 26. Uh-huh. Y el gobernador de Río a ver, estamos teniendo ahí algunos que es mejor que inconvenientes. Sí, Juan Pablo, a ver. No es un tema fácil porque todos inconvenientes en el audio. Sí, en la conexión más que todo, ¿Ustedes Juan me Pablo. escuchan? Sí, lo escuchamos. Ahora sí. Me decía que no es un tema fácil de abordar por las autoridades. Y no, porque el gobierno federal no tiene la misma visión que tiene el gobierno estadual. Uh-huh. Y además el gobierno estadual es un gobierno de origen del Partido Liberal, que es un partido ligado a Bolsonaro. Claro. Y bueno, el que gobierna es el PT. Entonces hay visiones contrapuestas. A pesar de ello, el gobierno federal mandó una misión con el Ministerio de Justicia y bueno, ahí acordaron algunos temas. Pero detrás de esto existen distintas concepciones de cuál es el modo de enfrentar a este flagelo narcoterrorista. Claro. Lo que pasa es que las consecuencias son graves y toda esa manifestación de 130 muertos, que primero eran 64 y después fueron 130, esto repercutió tanto interno como internacionalmente. Uh-huh. Y bueno, usted ha visto la difusión que ha tenido todo este tema en la Argentina. Sí. Prendía un canal y solo hablaban de esto prácticamente durante horas. Ahora, Juan Pablo. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo saludo nuevamente. Bueno, que dice que esto tiene más de 30 años, la diferencia ideológica entre un punto y el otro en materia política. Ahora, este tipo de reacciones de la policía o abordajes, no sé cómo decirlo, ¿ha ocurrido otras veces esta metodología? En el año 21 en Río también hubo un procedimiento de este tipo, pero las muertes fueron de 28 personas. Este probablemente haya sido el enfrentamiento más cruento que ha habido y por eso impactó tanto
en toda la sociedad y en todos los medios y a nivel nacional e internacional. Lo cierto es que el narco está muy instalado, se lo combate no solo con la fuerza militar, sino también hay que combatirlo con inteligencia, y no digo inteligencia por el sentido de la inteligencia de personas, sino con información, lo que hace a la información. Y hay veces que da más resultado tener buena información que un ataque frontal. Bueno, estas son decisiones que toman los distintos actores, pero también le voy a dar datos. Hace tiempo que se encuentran en Brasil contrabandeadas armas que provienen de Argentina, en los grupos narcotráficos, que no es sumamente. Por ejemplo, que Paraguay también tienen problemas, entonces tenemos que Argentina, Brasil y Paraguay, hay una interligación entre estas organizaciones criminales que es bueno que los países empiecen a reflexionar en conjunto de cómo abordar este flagelo común. Ahora, ¿cuán lejos o cuán cerca? Sí, lo escuchamos, Juan Pablo. ¿Cuán lejos? Sí, ¿usted nos recibe a nosotros? ¿Nos recibe ahí, Juan Pablo? A ver, estamos teniendo algún inconveniente en la comunicación. Bueno, ya vamos a buscar. Claro, a ver, ahí ya lo vamos a llamar. Sí, yo lo recibo. ¿Ustedes me reciben a mí? Ahora sí, Juan Pablo. Tenemos problemas con la conexión de internet, me parece que es la que va y viene. De lugar. A ver, ahí le vamos a dar tiempo al ex embajador en Brasil para que se pueda ubicar ahora mejor. Ahora bien, sí, yo lo sigo escuchando mientras tanto, Juan Pablo. Lo sigo ¿Ahora escuchando estamos mejor? Con mucha fluidez. Sí, por lo menos del audio sí, de la imagen. Perfecto. Sigamos conversando. Bien, lo que le quiero preguntar, ¿cuán lejos o cuán cerca, Juan Pablo, están las organizaciones criminales en nuestro país, en Argentina, de tener este despliegue como las que tienen las de Brasil? Digo, realmente hay que poner foco, estamos en una instancia previa, ya estamos teniendo casos similares. Bueno, yo creo que la experiencia de Rosario ha sido positiva, creo, lo que se ha hecho de parte del gobierno, del control en Rosario, la sensación que hay entre los rosarinos que la situación está más bajo control. Creo que no tenemos no es la misma envergadura, pero las conexiones son reales, o sea que están interconectados, y cuando los reprimen mucho en un país se van a otro, esto está comprobado. Claro. Y esto es un tema regional, es un tema de la región sur, pero también del norte. En México la situación también es muy grave y persiste la gravedad. Y después hay temas que hay que hacer procedimientos, hay que hacer inteligencia y tiene que haber mayor efectividad en el Poder Judicial, porque estas organizaciones con dinero y poder infiltran cualquier sector. Y esto es otro de los problemas, las infiltraciones que ellos van realizando en los distintos sectores del poder. Bien. Ahora, Juan Pablo, para comentarle a la gente que está en su casa y por ahí no toma dimensión de por qué se toman ciertas decisiones o cuál es la discusión por ahí en lo político, ¿cómo es esta región? No cualquiera puede entrar, tenés que conocer a alguien, hay un cierto tipo de comunicación entre ellos, para poner en contexto a la gente que está del otro lado y nos está escuchando. Mire, para poner en contexto con la gente, yo le diría lo siguiente, que ellos están mucho mejor organizados que los tienen que reprimir en un sentido. Y después tienen un poder económico. Mire, en Brasil el narcotráfico mueve por año 5.600 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve esas cifras, uno dice, bueno, ¿cómo se combate a esto? Y bueno, se combate con eficacia, con inteligencia y con un poder del Estado concentrado que además tenga interrelación con los estados vecinos, porque esto es una acción conjunta, no es una acción individual en un solo lugar. Y de hecho, en Argentina hay conexiones y están comprobadas
y hay algunos que están en proceso y demás. O sea que hay gente aquí que está detenida que proviene de Brasil, o sea que no es un tema solamente de Brasil y la Argentina, Paraguay, Uruguay o Chile, es un tema conjunto. Claro. Entonces, usted me pregunta cómo lo vive la gente. Bueno, la gente, en primer lugar, hay 3 estadios. El primer estadio es operar sobre los sectores más bajos, de menores ingresos, ahí generar fidelización, a partir de la fidelización empiezan a intervenir en la comercialización, y bueno, esto es lo que está ocurriendo. Usted fíjese que entre los muertos en Brasil, la mayoría son jóvenes de entre 25 y 30 años. Claro. O sea que esto opera sistemáticamente sobre la juventud también. Ahora, Juan Pablo, recién usted mencionaba el caso de México y hay un análisis puntual respecto a lo que pasa en México con el narcocrimen, y es que las organizaciones criminales han reemplazado al Estado en aquellos lugares o comunidades donde el Estado no llega, donde ya no puede llegar. En este caso, las organizaciones narcocriminales de Brasil también proveen servicios o cubren carencias que deberían ser previstas por el Estado, y son ellos las que le dan esa respuesta a los vecinos. No le quepa la menor duda. Si uno va a las favelas, como ellos ya no las llaman favelas porque es un adjetivo que no les gusta, las llaman comunidades. Ajá. Allí el narcotráfico cumple funciones sociales, está clarísimo. Están donde el Estado no está. Proveen medicinas, proveen seguros desde el punto de vista de gente que está inválida. Sí, ellos van cubriendo las carencias que el Estado no llega. Esto es así. Sin duda, sin duda. Juan Pablo, quiero agradecerle por estos minutos, como siempre ha sido muy amable. No, yo les agradezco el llamado y espero que tengan un buen día. Hasta luego, igualmente. Ahí estaba la palabra de Juan Pablo Lole, ex embajador en Brasil, bueno, charlando, ¿no?, de este hecho que, como bien marca él, ha sido ampliamente cubierto por varios canales de televisión argentina, sobre todo cadenas de noticias. Yo alcancé a contar, Ivana, por lo menos 3 enviaron equipos, sí, o como se llama, enviados especiales, y los primeros días fue prácticamente 24/7 la cobertura. Ahora va menguando, pero digo, ha generado mucha polémica. Hay muchos organismos ya de derechos humanos que hablan directamente de una de una represión masiva, y que sobre todo hay muchas personas que han perdido la vida que estaría comprobado que no tienen nada que ver. Es que ese es el problema, claro. El tema es que en este reviente que quiere hacer la policía o esta investigación, lamentablemente van a caer los inocentes, porque forman parte y viven, como dice, el primer estrato es el más vulnerable económicamente, viven en estas comunidades, viven en estas sociedades, y muchos de ellos, y la mayoría, me atrevo a decir, no son estos jefes que manejan todos estos millones de dólares del narcotráfico, no, sino que son los vehículos, los perejiles, como quien dice. Ciudadanos comunes que están en el lugar a la hora y en el momento equivocado, ¿no? Bueno, y esto es lo que veníamos charlando, y sobre todo se cumple esto, ¿no?, de donde se retire el